Bueno, pues si te parece empezamos. Tenía muchas ganas de conectar contigo. Nilananda me ha hablado muchísimo de ti. Está haciendo una labor importante, importantísima en Miami. En concreto, ¿qué estás haciendo, Mario? En concreto estoy trabajando con algunos ejecutivos para el manejo del estrés y la ansiedad, dando herramientas espirituales internas para el manejo del tema de la depresión y la ansiedad, ¿no? Que es tan complicado en este momento, Pero que está como tan difícil en este momento, es como una pandemia. Y casualmente me ha tocado trabajar con gente que ha pagado un precio muy alto para llegar a los cargos que tienen. Y cuando llegan a esos cargos de poder y de dinero, se dan cuenta que han perdido gran parte de su vida y han perdido la paz, ¿no? Que es lo primordial. Entonces, en ellos me he enfocado mucho, aunque trabajo también con otra gente, pero en ellos me he enfocado mucho porque ahí es cuando uno empieza a sentir el vacío, ¿no? Muchas veces uno empieza a sentir el vacío es cuando ha conquistado, entre comillas, el mundo que nos han vendido, ¿no? claro. Que es el mundo de lo material, del poder, del éxito en el trabajo, del éxito laboral. Y cuando llegan a esa cima, cuando están con todo lo que el sistema en un momento dado les vendió, que era la felicidad, pues es cuando más vacíos se encuentran y viven químicamente y biológicamente el pánico de la existencia, ¿no? Y no hay salida porque la ciencia le quedó grande el tema porque no es un tema de ciencia, no es un tema de evolución y de desarrollo. Y muchas personas han ido a psiquiatras, han ido a psicólogos, tienen acceso pues a los medicamentos, tienen acceso a todo, pero en el mejor de los casos apaciguan un poco los síntomas, pero por dentro pues el proceso es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte, de mucho miedo, de mucho pánico y de cero disfrute y gozo, que es el verdadero sentir de la vida. Entonces Tú, muchos me dicen, es que yo no entiendo, yo tengo la familia perfecta, tengo el trabajo perfecto, tengo salud, entre comillas, física, pero no disfruto de nada, vivo con mucho miedo de perder lo que tengo, vivo con mucho miedo de perder lo que he logrado, pero al mismo tiempo lo rechazo, entonces es una encrucijada bastante grande, ¿no? Pero no solo se da a ese nivel ejecutivo, sino se da a todos los niveles, desde el niño, el adolescente, en cualquier persona. Se sí, está dando en este momento. sí. Y una preguntita, ¿tú le hablas directamente a esos ejecutivos de un tratamiento espiritual, como lo has dicho, o le hablas de otras cosas? No, totalmente espiritual. Es que yo lo que les confirmo es que este es un proceso del desarrollo evolutivo del ego, porque la conciencia no tiene desarrollo evolutivo. La conciencia es atemporal, la conciencia es goce, la conciencia es felicidad, la conciencia es impermanente, pero que estamos evolucionando egóticamente y que una de la enfermedad no es la depresión ni la ansiedad. La depresión y la ansiedad es un síntoma de la verdadera enfermedad. Yo no llamaría enfermedad, sino el verdadero desequilibrio. Y el verdadero desequilibrio es que hemos nacido, vivido y morimos a través del miedo, ¿no? Sí. Siempre estamos viviendo, desarrollándonos y morimos a través del miedo. Entonces, ese es el gran problema. Cuando nacemos en hospitales fríos, llenos de enfermedad, lo primero que hacemos es llorar, es un ambiente hostil. Cuando crecemos, los diferentes sistemas de educación, de trabajo, nos llenan de miedo porque si no cumplimos con ciertas características, desde los físicas a intelectuales, pues no somos aceptados. Y cuando vamos a morir, nos dicen que un ser nos va a juzgar si fuimos buenos o malos. Entonces, si tú te das cuenta, el ser humano no tiene un solo ápice de paz y de seguridad de su vida desde que nace hasta que muere. Siempre está rodeado de miedo, ¿no? En todas las transiciones. Hasta en la muerte, que es la transición más dulce que debe dar el ser humano. Sí, esto lo hemos hablado varias veces en Recuerda Televisión y con Nilananda especialmente de la famosa ley de la incertidumbre y la impermanencia, ¿no? Todo es impermanente y todo es incertidumbre. Bueno, tú supongo que hablarás desde la experiencia, desde tu experiencia.
como estamos en un programa de cerca, que es, bueno, compartir lo que hacemos ahora y qué hemos vivido para llegar a compartir lo que hacemos ahora. Si te parece, cuéntanos un poquito la evolución, porque a Lilananda, tu madre la conocemos muy bien en Recuerda Televisión y en la fundación, y ella es espató también, se siente espatoense, activista conciencial, nosotros también, y bueno, estamos todos encantados de habernos reencontrados. Pero tu historia no la conocemos. Entonces, me apetece mucho que compartas cómo llegas a tener experiencia para atreverte, si me permites la palabra, a compartir todo esto e incluso bueno, atreverte a hablar de espiritualidad a personas que están, al parecer, según indicas tú, han tocado fondo, no han encontrado en el mundo material, digamos, solución a lo que realmente les pasa, que es interior, por tanto, ninguna solución exterior les vale. ¿Cuál es tu experiencia de vida para llegar hasta donde estás ahora mismo? Bueno, gracias a la fortuna de la vida, bueno, no la fortuna, sino a la correspondencia de vida, yo tuve en mis padres los dos extremos. Yo nací en Bogotá, en una familia tradicional, soy hijo de Lilananda, y mi padre se llamaba Mario Bonet, él murió hace algunos años. Eran de mundos muy diferentes y de formas de ver la vida muy diferentes, por lo cual ellos escogieron recorrer un camino aparte. Yo era muy niño cuando ellos se separaron, pero lo bueno de este recorrido y este camino es que pude vivir los dos sistemas, pude vivir las dos corrientes de pensamiento y de vivencias. Mi papá era empresario, mi papá era dedicado a los negocios, a la empresa, con muy poco contacto, ahí estoy viendo a Lilananda, con muy poco espacio con, digamos, con o muy poco contacto con el mundo espiritual, tal vez un poco religioso, más no espiritual. Y mi mamá, cuando yo era muy niño, empezó su camino y su recorrido espiritual, y esto me enriqueció mucho. Yo viví por mucho tiempo con mis abuelos, tanto paternos como de parte de mi mamá, maternos, pero siempre estaba en contacto con mis padres y digamos que absorbía de los dos mundos, ¿sí? Desde los 14 años o 12 años más o menos, mi mamá me suministraba información espiritual, me suministraba libros, conversábamos sobre el tema, y mi papá, por otro lado, también pues me hablaba sobre el mundo de la empresa, sobre el mundo de los negocios. Entonces tuve la combinación perfecta. Inicialmente estudié mercado de publicidad, digamos que esa es mi carrera, pero siempre iba paralelamente estudiando y desarrollando mi parte espiritual, ¿no? Entonces fue como una vivencia en el cual al principio tuve que vivir algo. No quiero decir que lo material, que lo empresarial sea malo, porque para nada. O sea, hacer empresas con conciencia, tener dinero, prestigio, eso es algo que uno debe disfrutar, que debe gozar y debe ponerlo al servicio de los demás, y no es para satanizarlo, porque mucha gente también a veces cuando uno dice lo material, entonces empieza a satanizar lo material, ¿no? O satanizar la empresa, o satanizar el que tiene una gran casa, o tiene mucho dinero. No, nada que ver. Me di cuenta que los dos mundos eran complementarios, que los dos mundos eran afines, y que de las dos partes me iba a enriquecer para mi vida. En un momento estuve más metido en otro mundo, en otro momento estuve más metido en el mundo espiritual, y llegué a un momento en que los dos se unieron y los manejo paralelamente, ¿no? Que eso es lo que yo quiero expresarle a la gente y darle herramientas a la gente, porque muchas veces las personas que inician un camino espiritual piensan que deben dejar lo material, su empresa, su familia, sus hijos, sus gustos, y no es nada por el estilo, todo lo contrario. Lo que yo quiero es que disfruten de lo que han construido material, pero también empiecen a disfrutar ese mundo espiritual, que es la base para poder disfrutar todo el otro mundo, ¿no? Entonces yo tuve información de las dos partes, y empecé a trabajarlas hace 20 años, y
traté de convertir mi cuerpo en un laboratorio químico y espiritual para poder instalar la información y después poder suministrarla. Perfecto. ¿Qué pasa en tu vida para tener que marcharte de Colombia, empezar a vivir en un país distinto, empezar a plantearte una vida, supongo, totalmente distinta a la que había vivido hasta ahora? ¿Qué ocurre? Sí, ¿Qué cosas importantes? Porque hay detonantes en tu vida que te producen saltos de conciencia importantes, ¿no? Lo que la mente califica como desgracia o bueno, catastrófica o situaciones, bueno, cada uno lo puede calificar como quiera, pero es mental. Pero eso realmente, yo digo que cuanto más fuertes son las pruebas que te pone la vida, más potencial de enseñanza tiene. ¿Qué te puso la vida para empezar a dar ese paso tan importante de cambiar totalmente de vida, irte a un país distinto y empezar a plantearte la vida, si te parece, lo diga así, desde otro punto de vista, de otra forma, desde otro punto, desde otra mirada interior, ¿no? Si quieres. Pues inicialmente, los viajes siempre en mi vida han traído transformación. Inicialmente a los 28 años más o menos, yo tenía ya mi empresa montada en Colombia y tuve problemas de seguridad y a raíz de eso tuve que viajar a África, a vivir a África un tiempo. Me fui para África porque una prima mía estaba casada con un embajador turco allá y me tocó salir de urgencia del país. Entonces tuve la fortuna de poder llegar allá y allá empecé a vivir el proceso de la depresión y la ansiedad. Digamos que ese fue el primer detonante. Y ese fue, digamos, el primer paso a mi despertar, porque... Perdona, Mario, perdona. Dime. Lo empiezas a vivir en tus carnes. Exacto. Lo primero, para tomar un conocimiento de algo, no vale aprenderlo en el libro, no vale aprenderlo en un canal de YouTube. Lo importante, lo hemos repetido muchas veces y queremos testimonio, no de los que lo hacemos ya, sino de personas distintas, variadas, en distintos sectores, que bueno, que para tú tomar un conocimiento, antes tienes que pasarlo por la biología del cuerpo. O sea, que eso que tú empiezas a notarlo en ti, ese estrés, esa depresión. Exactamente. Sigue, por favor. Era un miedo que no lo calmaba nada y una ansiedad que no lo calmaba nada porque no dependía de algo externo. O sea, mucha gente me decía, pero pues usted puede regresar a Colombia y seguir con su empresa, usted tiene salud, usted tiene su pareja, su novia en Colombia, usted tiene a Lilananda, una persona pues que es un maestro espiritual, y yo sabía que nada externo a eso me lo podía hacer la transformación. Y entonces ahí es cuando el ego o el pensador, que yo llamo el pensador, porque vivimos el 90% o más a nivel del pensador, el pensador decía, ¿qué voy a hacer? Porque no depende de nada externo, ¿no? Cuando depende de algo externo es mucho más fácil. Si a ti te dejó una pareja y te sientes triste porque esa pareja te dejó, pero conoces a otra persona, entonces el dolor puede desaparecer o minimizarse. Si tú tienes una pérdida de dinero, pero empiezas otra vez a hacer dinero, entonces ese dolor se minimiza. Pero lo mío era algo que no dependía de nada externo. Entonces ahí fue la gran coyuntura. No dependía ni siquiera de que consultara a un maestro espiritual. Indudablemente el maestro espiritual me estaba suministrando herramientas, pero el maestro espiritual no podía hacer nada por mí. En ese momento Lilananda. Entonces ahí fue donde comprendí que el viaje interior y el proceso espiritual es totalmente individual, es un camino totalmente interno y es un camino que no depende de nada de lo externo. Y eso indudablemente me creó mucho miedo y ansiedad porque en ese momento uno no lo comprende y uno busca muchas salidas. Debe ser porque dejé mi empresa, debe ser porque estoy viviendo en un lugar ajeno a mí, debe ser porque estoy en otra cultura, debe ser porque estoy manejando otro idioma, debe ser porque dejé a mi pareja, pero yo hacía rompecabezas y decía, no es por ahí, tiene que haber algo más, este dolor tan intenso y tan fuerte. Porque la depresión muchas veces la gente cree que es tristeza y la gente ha trivializado mucho el término depresión y ansiedad. Es que estoy depre, entonces me voy a comer y nada. Es que estoy como depre hoy, estoy bajito, no. La verdadera depresión o la depresión clínica que es la que está, digamos, en este momento invadiendo al planeta es un miedo intenso, no es tristeza. Ojalá fuera tristeza. Es un miedo intenso y vivir con miedo es imposible porque es lo opuesto
a lo que tú eres realmente. Tú eres amor, gozo, paz, tranquilidad, felicidad. Cuando estás viviendo algo opuesto a lo que eres es muy complicado. Por eso es que es la única enfermedad que te lleva a acabar contigo mismo. Tú lo único que quieres es acabar con tu vida, porque no, vivir con miedo es la antítesis de la vida. Entonces, digamos que el primer detonante fue cuando viajé a África, y ahí empecé mi proceso de desarrollo. Ahora, respecto a tu pregunta de por qué llegué, digamos, a Estados Unidos en este momento, después de que llegué a Colombia, seguí con mi proceso interno, de trabajo interno, de meditación, de contemplación, de soledad, de escribir, de meterme interiormente completamente. Me casé, tuve un hijo, seguía con la empresa paralelamente y volvimos otra vez a tener problemas de seguridad, y viendo que el problema de seguridad no ayudaba para mi proceso, no ayudaba para, en ese momento mi hijo tenía más o menos 2 o 3 años, más o menos 3 años, 3, 4 años, decidimos venirnos para Estados Unidos para tener, digamos, que el ambiente que nos rodeara, que pudiéramos descartar y dejar de preocuparnos por la seguridad y podernos concentrar en otras cosas, aunque indiscutiblemente era un riesgo muy grande porque empezábamos de cero una nueva vida en todos los sentidos, y comenzar de cero una nueva vida en un país ajeno, en una cultura ajena, en un sistema diferente, pues es muy difícil cuando uno ya ha tenido un poco de estabilidad en su país de origen, ¿no? Me interesa, si te parece, que compartas qué tipo de herramientas. Has hablado de algo, de meditación, de trabajo interior, de las que tú empezaste a gestionar. Tenemos herramientas, pero hay muchísima información. Entonces, cosas prácticas que a ti, si te parece, te sirvieron y que ahora supongo compartes con las personas que acuden a ti para solicitarte, bueno, pues consejos, ayuda, etcétera. O sea, uno de los temas que yo trabajé muchísimo fue los conceptos. El concepto es lo que hace la vida. Y antes de arrancar te voy a poner un ejemplo. Si tú estás pasando entre los 12 y los 14 años y empiezas a sentir dolor muscular, dolor en los huesos, te sale acné, eres torpe con tus movimientos físicos, no te sientes ni en un lugar ni en otro, sientes como rebeldía. Si esa persona A fuera un médico que no tiene el suficiente conocimiento, él le diría: ¿te duelen las piernas y te duelen los músculos? Bueno, hay que mirar a ver qué enfermedad tienes, porque no es común que a una persona le duelan los músculos o los huesos. Hay que mirar a ver qué tienes. ¿Tienes acné en tu cara? Puede ser un virus, puede ser que se te bajaron las defensas. Hay que mirar a ver qué clase de enfermedad tienes. ¿Tienes problemas con tus movimientos? Pues puede ser neurológico. Hay que mirar a ver qué problemas neurológicos tienes, porque si hay problema en tu movimiento, puede pasar eso. Entonces, esa persona que recibió ese diagnóstico, ese adolescente que recibió ese diagnóstico y llegó a la casa, se va a sentir muy mal, se va a identificar con el dolor de lo que está viviendo, y muy probablemente en 3 o 4 días va a estar verdaderamente enfermo y verdaderamente mal, por un concepto. Pero si el personaje ve que está viviendo los mismos síntomas, va donde el médico que tiene el conocimiento sobre el tema y le dice: mira, te están doliendo los músculos y los huesos sencillamente porque tu cuerpo está creciendo, te estás transformando. Es más, es una noticia buena, estás creciendo, y es normal que cuando los huesos crecen y los músculos crecen, duele un poco. Lo de la cara también, porque no solo creces exteriormente, interiormente tus células cambian, tu parte hormonal cambia, y cuando sucede eso, el cuerpo genera alguna reacción y puede salirte algunos granitos, pero no hay problema, eso se te va a pasar. Si tienes movimientos torpes, es todavía más normal. ¿Por qué? Porque te estás acostumbrando a tu nuevo cuerpo. No es el mismo cuerpo de niño, ahora tienes un cuerpo más grande, tienes músculos más fuertes, huesos más largos. Es normal que te cueste acoplarte a tu nuevo cuerpo. Y emocionalmente no te sientes identificado porque no eres ni niño ni adulto, estás en una transición. Pero eso pasa, eso es parte de tu crecimiento y eso es parte de la vida.
Entonces el personaje B llega a su casa tranquilo, feliz, no se identificó más con el dolor, no le dio más fuerza al dolor, porque sabe que es algo natural de la vida y que aunque sienta un poco de molestia, lo está haciendo crecer. Entonces ese adolescente llegó a su casa y siguió su vida normal, llamó a sus amigos, leyó un libro, vio televisión, compartió con la familia, y el otro no. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Realmente es el concepto. Porque los dos sentían dolor en los músculos, dolor en los huesos, los dos tenían acné, los dos tenían movimientos torpes, los dos no se hallaban, pero un mal concepto llevó a otro a que verdaderamente se enfermara, y un buen concepto o el real concepto le hizo que la otra persona desarrollara su vida con normalidad. Así pasa en la espiritualidad, realmente, y sobre todo en el tema de la depresión y la ansiedad. La depresión y la ansiedad no es una enfermedad, no es tristeza, no es un desequilibrio porque las cosas estén mal, porque yo parto de la premisa que la vida es perfecta, la conciencia es perfecta, y a este juego que yo llamo vida es perfecto. Y en lo perfecto no hay imperfección. Mucha gente dice, Dios es perfecto, pero es que los humanos no, es que yo no, todo es perfecto. De lo perfecto solo viene lo perfecto. Que interpretemos las situaciones y las pongamos como malas o buenas es otra cosa, pero todo viene de lo perfecto. Entonces me di cuenta que el gran problema era que la gente y que las personas que llevaban un gran recorrido espiritual como yo y como muchas otras no tenían ciertos conceptos claros. Y eran conceptos que manejaban día a día. En el concepto espiritual se maneja el tema de la conciencia, el tema del ego, el tema de la mente, el tema del cuerpo. Y veía que había como conceptos muy encontrados, y que uno a veces decía, oiga, ¿estoy a nivel de la conciencia o estoy a nivel del ego? ¿Es que la mente es la loca de la casa o qué es lo que está sucediendo? Y me di cuenta que el desarrollo espiritual es el desarrollo del ego. Tan es así que los místicos anteriores de hace 2 siglos, que aportaron muchísimo a la humanidad y al proceso que estábamos viviendo en ese momento, se flagelaban el cuerpo. Grandes de los místicos de esa época se flagelaban el cuerpo porque ellos decían que en el cuerpo, que el causante de las bajezas del hombre era el cuerpo. Entonces se flagelaban. Y muchos de los santos y místicos de esa época morían en la pobreza y en la enfermedad. Y eran seres sabios para ese momento. Había sabiduría para ese momento, pero morían en la enfermedad y el dolor. ¿Por qué? Porque ellos asociaban la enfermedad y el dolor al encuentro espiritual. Después el místico y la persona espiritual fue evolucionando, ese ego fue evolucionando, y ya no le lanzaba la culpa al cuerpo, ahora encontró la palabra mente. Y entonces dijo, no, el problema no es del cuerpo, el problema es de la mente. Es que la mente es la loca de la casa. Es que tú sabes cómo es la mente. Otra vez estaba responsabilizando a algo externo a él. Primero fue el cuerpo, ahora la mente. Entonces, ¿cómo hacemos para la mente? No, la mente es como el ego, es esa vocecita que te dice, hay que eliminarla, hay que transformarla, hay que quitarla, hay que borrarla, porque ese ha sido el gran problema de mi vida. Y seguimos evolucionando y nos damos cuenta, ese ego místico y ese ego sabio, porque la conciencia no necesita evolución. ¿Por qué la conciencia no necesita evolución? Porque la evolución depende del tiempo. Todo evoluciona a través del tiempo. La conciencia es atemporal, es perfecta, no necesita del tiempo. Por eso digo que el ego es el que evoluciona. Ahora, que lo que sustenta la vida sí es la conciencia. Y muchas religiones y libros sagrados nos hablaron de esa separación entre la conciencia y el ego. En la religión católica se habla que Adán y Eva estaban en perfecto amor y gozo y tomaron del árbol del conocimiento el fruto prohibido, y a partir de ahí empezaron a sentir el miedo. Y muchas religiones y libros sagrados hablan de ese inicio, y eso es así. ¿Qué fue lo que sucedió? Esta es la conciencia. Una parte de la conciencia se separó y la observaba. Esto es el ego. ¿Por qué se separó el ego de la conciencia? Porque tenía que vivir
la antítesis de lo que es la conciencia, pero la conciencia en sola no la podía vivir porque ella es atemporal. Entonces tenía que separarse una parte de ella. Es como si cogiéramos una gota del océano y la sacáramos. En ese océano están las propiedades de la conciencia, pero no tiene la fortaleza del océano y no puede albergar y no puede producir ni hacer lo que hace el océano, pero sí tiene las propiedades. Y eso sucedió. El ego se separó de su conciencia, la observó, hicieron, digamos, entre comillas, yo trato de relatarlo de esta forma, en palabras de Sentado para que se pueda entender, hicieron un trato. Yo voy a vivir sin mancha para no manchar esa conciencia, voy a vivir toda la antítesis y todo lo que tú no eres. Y a partir de ahí voy a crear también. Pero era necesario para que esta conciencia aprendiera qué es lo diferente a ella. Y la palabra no es ni aprendiera, porque ella es la sabiduría total. Era para que una parte de ella pudiera vivir esa antítesis de lo que ella era. Y ahí se formó el ego. El gran trato que hicieron es que la conciencia le dijo al ego, yo soy conciencia y perfección, yo no puedo intervenir en ti porque tú eres parte de mí. Entonces, en el momento en que tú quieras regresar a mí, yo no te puedo obligar. Por eso es que la gente a veces dice, pero yo no entiendo, yo le pido a Dios, yo le digo, Dios, ayúdame, interviene, te entrego mi vida, haz de mi vida lo que tú quieras. No es así. No es así porque la conciencia es tan sagrada y tan servidora, es el servicio total. ¿Qué es el servicio total? Que se entrega para que tú vivas la experiencia que quieras. Cuando un terrorista entra y pone una bomba, ahí está actuando la inteligencia divina, porque si no hubiera inteligencia divina no hubiera tenido el movimiento para hacerlo. Mario, perdóname que te interrumpa, pero me interesa que en este momento des temas prácticos, herramientas que a ti te sirvieron. Hay muchísima gente que está pasando lo que tú pasaste, el estrés, la depresión, y esto va increciendo, se va a hacer cada vez cuando la situación se ponga más interesante, porque está cada vez más interesante, va a haber más gente que entre en miedo y en estrés y en depresión. Lo que estás diciendo es maravilloso, pero tenemos muchos programas que tratan de eso que tú estás compartiendo, y me interesa más tu experiencia respecto a herramientas que a ti te han funcionado, que a personas que van a entrar en esta situación, que no tienen dónde acudir para buscar alternativa a lo que le está pasando, que tú, insisto, en base a tu experiencia puedas compartir herramientas concretas que pueden hacer. Has hablado de meditación, has hablado de silencio, has hablado de esos maestros espirituales que no sirven, sí, sirven para darte herramientas, pero tienes que hacer tú. Cosas concretas que una persona que va a vivir situaciones, esté viviendo situaciones de estrés, de miedo, de ansiedad, de depresión, muchísimas, insisto, cada vez más, porque los que estamos en esta onda vemos que esto va increciendo, no está remitiendo, al revés, y es exponencial el desarrollo. ¿Qué herramientas concretas puedes tú compartir que a ti te han servido, que compartes ahora mismo en tu consulta, en lo que estás ayudando a las personas desde Miami, y que podamos decir, mira, esta y esta y esta, pero tienes que hacer tú, que está muy claro? Claro, tú me estás pidiendo las técnicas, pero es que técnicas son muy variadas, y lo que yo te dije inicialmente es que no vale la técnica si tú no tienes los conceptos claros. O sea, no te sirve de ti ponerte a meditar 3 horas o entrar en silencio 4 horas si tú no sabes de dónde vienes y para dónde vas y qué es el ego y qué es la conciencia y qué es lo que ha pasado en tu vida. ¿Me explico? Perfectamente. Yo, por ejemplo, las personas con las que trabajo utilizan muchas técnicas de meditación. Yo les dejo que escojan muchas técnicas de oración. Han pasado por todo. El tema es que la herramienta no te va a curar a ti. La herramienta te va a dar, te puede dar un poco de tranquilidad y de paz, pero lo que te va a transformar realmente es el conocimiento, y el conocimiento viene del concepto. Entonces, a tu pregunta clara, disculpa que es que hay un sonido. Bueno, pues yo aprovecho. El tema, estoy de acuerdo contigo, las herramientas no te van a solucionar, pero tenemos una saturación de herramientas, si quieres, de vídeos, Disculpa que no te estoy oyendo, ya se van sonidos que están ahí afuera, pero ya se va. Dura, qué pena. Tenemos... Ya se está yendo. Mejor, ¿me escuchas? Te decía que estoy de acuerdo contigo, que las herramientas no te van a hacer, que este más de conocimiento,
Tenemos mucho conocimiento en nuestra mano, en una biblioteca espiritual también, de todo tipo, inmensa, inagotable, no sé cuántas veces de ir a la luna y volver, y además se duplica cada pocos años la cantidad de información que hay, pero hay poquísima práctica de todo eso. Nosotros decimos, en nuestro canal hay 700 vídeos, hemos dicho ya todo por activa y por pasiva, pero falta que la persona se ponga en marcha y actúe, Entonces, aparte de ese conocimiento que se puede adquirir, pero un conocimiento intelectual, la pregunta mía era, a ti personalmente, aparte de todo ese conocimiento que ya lo tenías, que te viene dado de familia si quieres, o que lo tenía teórico, tú empiezas a hacer cosas prácticas. ¿Me explico? La pregunta es... No, yo explico lo que quieres llegar, tenemos que tener la teoría... No me he hecho entender, es que la información que yo había recibido, yo no tenía los conceptos claros. Es que cuando yo me empecé a sanar no fue por un acto de meditación ni por el silencio, aunque si quieres, digamos, llevar algo práctico, indudablemente. La actividad física es necesaria para el cuerpo-mente, el manejo de la alimentación es necesaria para el cuerpo-mente, pero a mí no, y la mayoría de la gente ha hecho muchas técnicas y ha seguido muchos cursos de técnicas especiales. Pero a lo que yo quiero llegar es que el concepto más importante es, si tú no tienes los conceptos bases claros, porque hay mucha información, si tú no sabes qué es un ego y qué es la conciencia, y mucha gente no lo sabe. Ya. Si yo te pregunto, yo he hablado con personas espirituales y dije, no, es que mi conciencia está evolucionando. No, tu conciencia no está evolucionando. Es tu ego. Porque si la conciencia estuviera evolucionando es que se ha equivocado. Entonces, hay técnicas de Reiki, hay técnicas de meditación trascendental. Ninguna de esa meditación va a servir, ninguna técnica física va a servir, ninguna herramienta va a servir, porque la he visto no solamente en mí durante 25 años, sino la vi en diferentes personas que han pasado por Reiki, por meditación trascendental, por todo, y la verdad no han avanzado mucho. ¿Cuál es el problema? Lo que tú dices es clave. Los conceptos intelectuales de la espiritualidad se ha escrito mucho, pero no están claros. La gente, tú le preguntas sobre el ego y te pueden dar 5, 6 o 7 definiciones. Y mientras que tú crees que la mente es el problema o que el ego es el problema de tu vida, no vas a arrancar independiente de la técnica que tomes. Entonces, por eso es que mi tratamiento, que se llama Carpe Diem, es concretar, llegar a la verdad, a lo más profundo, no a la totalidad, porque son conceptos mucho más profundos. Es tratar de comprender los conceptos básicos de la espiritualidad. Si yo por ejemplo, he escuchado a muchos de tus entrevistados y cada uno habla, digamos, del ego, de la conciencia, pero no hay mucha claridad. Entonces, lo que yo he tratado es de sintetizar y ser claro. ¿Por qué? Si tú ya sabes que la conciencia no evoluciona, sino que el ego, entonces se te va la culpa y el miedo. Y esa es la verdad. Las palabras como culpa, miedo, rencor, eso tiene que irse. Pero eso se va bajo un concepto físico. Tú no puedes hablar, por ejemplo, de cuerpo y de mente separados. El cuerpo-mente es algo que está completamente unido. El cuerpo-mente es lo que tú ves en el espejo. El cuerpo-mente, la mente no es algo efímero como del pensamiento que está alrededor tuyo, y el cuerpo es algo diferente. Entonces, si tú no, yo trabajo los conceptos, porque si tú no tienes los conceptos claros, ninguna técnica te va a servir. Aunque cuando yo ya trabajo con el personaje y trabajo más o menos 4 o 5 semanas hablando intelectualmente del concepto, y necesito que cuando él me hable del concepto, yo sepa que él lo ha captado. Cuando lo ha captado, yo le puedo decir, hay que meditar. Entonces me dice, ¿qué medito? Le digo, la meditación con la que te sientas. Yo utilizo esta. Indudablemente los hábitos físicos. El cuerpo-mente necesita movimiento. El cuerpo-mente necesita hidratación. Mira que yo digo cuerpo-mente. Yo no digo cuerpo y mente. Porque la mayoría de las personas separan el cuerpo y la mente. Y el cuerpo y la mente están completamente unidos y entrelazados. Entonces mi trabajo y en lo que yo he enfocado, y te digo con con el corazón en la mano, como diría Lilananda, a mí no me curó estar en silencio, a mí no me curó la meditación, a mí no me curó el deporte físico, aunque sí me mantuvo estable para mantener una vida, entre comillas, normal, sin medicamentos, sin terapias médicas, feliz, en gozo, trabajar y todo eso. Si no hubiera sido por esos hábitos, no lo hubiera logrado.
pero la verdadera paz la encontré cuando aclaré los conceptos, indudablemente inicialmente intelectuales, y después los grabé. De ahí depende todo. Porque yo te puedo hablar de meditaciones y mira, yo conozco, han venido gente a mí que ha viajado a la India, ha viajado con cuanto maestro ha estado y ha hecho toda técnica. Pero la técnica no te va a ayudar. Esta es una parte conceptual. Conceptual. Lo único que cambia tu vida en este momento es el concepto que tú tengas sobre la vida, porque todo es concepto. Por eso te di el ejemplo del adolescente. Entonces, si tú me preguntas por una técnica en particular, no. Yo te hablo de los conceptos que yo he trabajado, que me dieron la libertad y en el cual me sentí libre y dije, claro, esto es. La culpa no existe, el perdón no existe porque no hay nada que perdonar. Creo que Lilananda en uno de tus programas lo expresó. Pues, sí, sí, habló ampliamente de ella y estamos encantados. Oye, Mario, una cosita que no has hablado todavía y para mí tiene también un peso importantísimo en todo lo que está pasando, es el tema de las emociones. ¿Qué pasa con las emociones? Habla del cuerpo-mente, hablamos de lo espiritual y en medio está el cuerpo emocional, representado en el astral y todo lo que esto... Yo no divido al cuerpo. El cuerpo tiene las emociones, las llamaban antiguamente los sabios o los místicos perturbaciones, que perturbaban la química del cuerpo. Las emociones son heredadas indudablemente de tus padres y son adquiridas también en el medio donde tú te desarrollas, pero las emociones son realmente biológicas, es de tu cuerpo. Cada emoción está relacionada con un químico. Cuando tú sientes celos, rencor, rabia, desasosiego, cualquier emoción que tú sientas está generada por un químico. Entonces ahí nos damos cuenta que es que el cuerpo es el gran laboratorio. Hay emociones que están completamente ligadas al miedo, pero son biológicas. Vienen aquí de adentro, son totalmente biológicas. ¿Las emociones se pueden controlar? Sí. ¿Las emociones se pueden manejar? Sí. ¿Las emociones son buenas o malas? Eso habría que discutirlo. El gran inconveniente es que estamos viviendo solo una parte de la emoción en este momento, que es el miedo. Digamos que estamos en una línea energética donde el miedo es cuando estamos bajos de energía y así es que vivimos físicamente y biológicamente. Entonces, cuando Lilananda y muchos maestros hablan de traer el cielo a la tierra, uno de los grandes tratos que hizo la conciencia y el ego era que el ego, cuando empezaba a evolucionar y cuando iba a voltearse de lo externo al interno, a mirar en su interior, iba a cambiar toda la parte emocional. Pero ¿qué es la parte emocional realmente? Es la parte química. Y esa parte química no se cambia por el pensamiento. El pensamiento o el pensador es solo una parte mínima. Todo lo contrario, hay que tratar de parar el pensador, pero que es uno mismo, y conectarse con esa química que es totalmente opuesta o diferente a la que estamos acostumbrados. Entonces, las emociones es totalmente biológico y químico, no son imaginación, son reacciones que se dan a una velocidad de 4 millones o 5 millones de milésimas por segundo, son muy rápidas de manejar, pero son totalmente biológicas. Cuando tú no puedes tener emociones si no tienes tu cuerpo-mente, si no estás habitando tu cuerpo-mente. Es algo biológico, por eso es que técnicas como la meditación, el deporte, donde no interfiere el pensamiento, ayudan mucho a esa parte química, pero las emociones son realmente la química del cuerpo, la química no manejada del cuerpo. El traer el cielo a la tierra es eso, es transformar nuestra química. Cuando nuestro cuerpo-mente no tenga emociones que lo perturban, como son el miedo y las que se derivan, ahí es cuando uno encuentra el reino de los cielos, pero no es algo efímero y del pensamiento, es algo literalmente biológico. Por eso es tan difícil de cambiar. No se puede cambiar el pensamiento. Sí, yo hablo siempre que las emociones es, por hacerlo simple, la respuesta del cuerpo a la mente. Hay una experiencia, el cerebro la detecta, ¿cómo responde el cuerpo? Generando una emoción. Si estamos pendientes, que es realmente vivir el ahora, ¿no? No de lo que ocurre fuera, sino de lo que ocurre dentro de ti, de qué emoción está generando tu cuerpo respecto a lo que estás viviendo, empiezas a conocerte, ¿no? Y es el primer camino para empezar a
bueno, a empezar. Pero mira que no es de la imaginación, ¿no? No, no, es un químico que lo está produciendo. Sí, sí, está Es claro. la Sí, sí, es clarísimo. Bueno, Mario, tampoco, o sea, hay muchísimo para hablar y muchísimo para compartir. Me gustaría que vayamos concretando un poquito. Personas, yo sé que lo que has dicho lo entiendo perfectamente. Hay muchísima biblioteca espiritual, hay muchísimas técnicas, hay cientos de miles de sitios donde acudir, pero tenemos que ponernos en marcha. Las personas que están sintiendo que algo ocurre en su interior, en su vida, en el mundo, y que quieren ponerse en marcha, que quieren hacer, ¿qué pasos tienen que dar? ¿Qué, en base a tu experiencia, podemos decir, puedes decir a esas personas bueno, que no encuentran en medios de comunicación normales una explicación a lo que están viviendo y que les gustaría empezar a funcionar? Aparte de esos conceptos, que evidentemente lo tienes que tener claro y empezar a preguntarte quién eres, qué es el ego, qué es la conciencia, pero ese hay mucho material, cada uno lo va a sentir de una forma. ¿Qué pasos se pueden dar para empezar a ayudar a que cada uno se ayude? Que es si pretendemos algo eso, ayudar dando herramientas y pasos para el que quiera ayudar se encuentre en vídeos que podemos, en charlas, en conferencias que podemos dar, que empiece un camino de autoconocimiento, de autoempoderamiento, de autoendiosamiento, como queramos llamarlo. Pues lo primero es darse cuenta que nada externo a él se lo va a dar. Ningún maestro, ninguna lectura, ninguna técnica. Que es un trabajo totalmente individual, que es un trabajo en el cual tiene que volcarse a la biología de su cuerpo, que es un trabajo donde va a encontrar guías y maestros que lo van a iluminar en el camino, pero que no le van a guiar el camino. Eso es importante. Ningún maestro te va a dar la iluminación, ni ningún maestro te va a llevar a la iluminación. Ese es un camino totalmente individual y así lo mostraron los grandes maestros de la historia y de los que conocemos, que es un camino de mucho trabajo, en el sentido que hay días buenos, hay días malos, que es un estilo de vida que tiene que ir acompañado de hábitos físicos, de hábitos mentales y de cambio de conceptos, y que tienes que trabajarlo día a día y aportarlo. Una de las cosas que yo descubrí es que la información, y eso libera muchísimo, y libera muchísimo a los maestros también. Yo algunas veces lo conversé con Lilananda. Mucha gente a veces vuelve como dioses a los maestros y se volcan a ellos para que les dé la sabiduría, para que les dé la paz, para que les dé la tranquilidad. Y esto a veces se convierte en una carga muy grande para el maestro, para el instructor, para el coach, para el servidor, para el que da herramientas. Entonces, que entendamos que el maestro no nos puede dar eso porque nosotros somos como el maestro, y que es un camino interior, es un camino de reflexión, es un camino que uno mismo va a ir construyendo, que las herramientas como tú, que el maestro es una herramienta más, pero no hay que seguir al maestro, no, hay que adquirir la información, las herramientas del maestro y volverse tu propio maestro, que es un camino totalmente individual, que es un camino que a veces te trae soledad, pero te trae una riqueza grandísima, que no hay que apartarse de tu vida, porque muchas personas creen que para empezar un camino espiritual tienen que dejar su vida, sus gustos. No, todo lo contrario, van a empezar a disfrutarlos, pero indudablemente tienen que buscar unos espacios personales para hacerlo, que los buenos hábitos son muy importantes, pero que el camino es totalmente interior. ¿Y qué es volcarse hasta el interior? Volcarse cuáles son mis pensamientos, cuáles son mis miedos, analizarlos, observarlos, saber de lo que estoy hecho, revisar los conceptos, aplicarlos en el día a día, que es de tiempo que nunca para. Este es un camino sin retorno. Y el camino que la gente que está ahorita pasando por momentos muy difíciles y quiere empezar su camino espiritual, tiene que tener en cuenta que como estamos evolucionando egóticamente, estamos dependiendo del tiempo. Entonces tiene que tenerse paciencia porque el tiempo se da. Muy pocas personas son las que logran una iluminación instantánea. ¿Y qué es la iluminación para mí? La iluminación es la ausencia total de miedo. Hay personas que mantienen el miedo aparte por mucho tiempo. Hay maestros que mantienen el miedo aparte de sí por mucho tiempo, pero a veces llega. Y es normal porque estamos viviendo en una dimensión que depende del tiempo y en una dimensión donde estamos evolucionando a nivel egótico.
que eso no indica que el camino que estén llevando o que las herramientas que hayan utilizado no sean válidas. Eso no significa, significa que estamos en un proceso que depende del tiempo, pero que desde el momento en que inicias tu trabajo espiritual, tu trabajo interno, te asesoras y adquieres herramientas de todo y nunca dejar de crecer. O sea, una de las cosas que también me he dado cuenta es que uno, por independiente de tener la sabiduría y el conocimiento que tenga, tiene que estar siempre abierto a aprender de todo el mundo y saber que uno está en un aprendizaje que muchas veces el ego, en uno de los escritos del libro de mi abuela y yo, que creo que Lilananda te comentó, dice, uno de los grandes inconvenientes del maestro espiritual es el ego espiritual. Porque llega un momento en que el maestro se pone por encima de los demás y ahí es cuando vienen los grandes problemas. Entonces, que vean el maestro como lo que son, una persona que hizo el recorrido, que está trabajando día a día en su vida, que está aprendiendo día a día su vida, pero que nada diferente a un recorrido interno, a un recorrido de introspección, a un recorrido de conocimiento de uno mismo le va a dar la paz y la iluminación que, pues, que todos estamos buscando y que todos estamos pasando en este momento, independiente de que sea una persona con mucha información, mediana información, o sea un maestro que esté en el top de los maestros a nivel de conocimiento de la gente. Todos tenemos miedos, todos tenemos angustias y lo que estamos tratando es de trabajar en los conceptos para darnos cuenta que este es un juego maravilloso, que este es un juego perfecto y que tenemos, la verdad, mucha basura en la cabeza y mucha basura en muchos aspectos que no nos está dejando seguir, pero que todo eso hace parte del juego. No hay que tener miedo, el mundo no se va a acabar, no vamos a perder lo que hicimos, porque todo está matemáticamente perfecto, todo. Entonces eso nos debe generar mucha tranquilidad, que a partir de este momento podemos ya empezar a crecer, no a partir del dolor como lo hicimos por mucho tiempo, sino ya a partir del gozo, la felicidad y el disfrute de la vida. Que uno tiene que, para poder ser un ser espiritual, tiene que ser un muy buen ser humano. Y un muy buen ser humano es el que disfruta al máximo el ser humano y las cosas que le brinda el planeta, porque esa es la única forma de darle a los demás. Entonces, que por ahora nos concentremos en ser muy buenos seres humanos. Las herramientas están en todas partes, en internet, en los libros, en los maestros. Haz tu camino interior y no temas de nada porque todo está perfecto. El tiempo es ilimitado, no hay problema. Bueno, de eso quería hablar. Estamos viviendo momentos apasionantes, son únicos. Yo cuando había unas charlas que daba que decían muchas crisis o mutación del sistema. Cuando yo he vivido por mi experiencia profesional muchísimas crisis económicas, financieras, del ladrillo, etcétera. Lo que sorprende ahora es la velocidad con que se dan las crisis. O sea, se está acelerando todo. Exactamente. De los momentos tan apasionantes que estamos viviendo. Porque esto, la gente dice, bueno, tengo tiempo, tengo mucha vida, Esto se está acelerando de forma gradual y yo diría que imparable. Y no tenemos muchas más vidas, ni quizá muchos años más, tanto por la naturaleza como por la propia dinámica de la evolución del planeta Tierra, de la cual los humanos formamos parte y que tenemos que evolucionar con ella. ¿Tú qué sientes en estos momentos? ¿En qué situación estamos como humanidad? Porque tú la vives desde un país que está, bueno, que tiene un presidente ahora mismo un poco, apropiado. Yo estoy de acuerdo contigo, yo digo todo es divino y todo es perfecto. La Tierra gira a una velocidad tremenda sobre sí misma, alrededor del Sol a una velocidad tremenda, el Sol dentro del sistema solar en la galaxia y no notamos porque va a una velocidad constante. Es decir, eso significa que todo el universo es divino, es perfecto. Y esa perfección se manifiesta por ciclos. Estamos al final de un ciclo, el comienzo del otro. ¿Tú cómo lo sientes? ¿Cómo lo vibras? Indudablemente siento que estamos finalizando un ciclo y comenzando otro. Pero la información que teníamos de finalización del ciclo es eso, que no hay mucho tiempo, que va a haber problemas, que de pronto no lo vamos a lograr, que porque hay tanta inconsciencia, pero ya en digamos, este ciclo que yo estoy empezando y que bueno, que todo el planeta está empezando, que todos estamos empezando, estoy soltando toda esa información de miedo, porque si tú miras, hay mucha información de miedo, que de pronto no lo vamos a alcanzar, que hay una energía, que de pronto el planeta se va a acabar. El universo es inagotable. La vida es inagotable. Si se acaba el planeta Tierra, hay 20.000 planetas Tierras donde tú vas a poder encarnar. No te preocupes por el tiempo. Preocúpate
por el día a día hacerlo de lo mejor posible. Indudablemente hay oportunidades, hay momentos en la vida que son de oportunidades. Esta es una oportunidad muy linda. ¿Por qué? Porque es una oportunidad donde hay un despertar colectivo y está llegando literalmente el prana de lo que hablaban las culturas antiguas, que era una energía sagrada, un alimento sagrado. Ese prana está llegando, que es con todas las, con el tema de la explosión solar. Eso literalmente está dando una energía superior. ¿Qué es lo que pasa cuando uno tiene un nivel energético alto? Tiene más capacidad de captar información y actuar sobre esa información. Entonces, este es un momento fabuloso y es un momento que todos estamos aprovechando y veo que el planeta entero se está uniendo para hacerlo. Es un momento de transición en el que tenemos la oportunidad de avanzar mucho más rápido que en otras épocas o en otros momentos de la historia del planeta y como seres humanos, pero que no nos debe angustiar ese tema, porque si no ya le estamos aplicando otra vez ideología del sistema pasado, que es miedo. Mira, siempre actuamos con el miedo, es que tenemos que actuar rápido porque el miedo, porque de pronto se pasa esta oportunidad y de pronto no podemos. No, el sistema que estaba pasado en el anterior es del miedo, siempre se metió el miedo, siempre, en la religión, en la espiritualidad y en el desarrollo. Quítalo, no hay problema. Tu misma química corporal te lo lleva. O sea, hay gente que en este momento no siente ese pánico, ese miedo y no quiere trabajar espiritualmente y literalmente fresca. No lo haga. No hay problema. Ahora, la gente que está pasando por ese miedo, por esa desazón, por esa angustia, por un montón de problemas en el que no encuentra salida, es el momento para hacerlo, pero no lo hagas con miedo, hazlo a tu ritmo. Tienes todo el tiempo del mundo y cada momento hazlo lo mejor posible, pero quitar eso del miedo. O sea, el miedo ya es algo que no, si se acaba el planeta Tierra y lo acabamos por mensos, como diría Lilananda, o por bobos, como diría Lilananda, tranquilo que vendrá otro planeta. Pero lo que yo sí sé es que la persona consciente pues no va a acabar con su planeta, ¿sí? No va a acabar. Entonces la mayoría ya somos muy conscientes. Entonces no va a pasar nada, todo lo contrario. Estamos en un crecimiento y en una unión y estamos todos reuniendo información y transmitiendo información de un lado, del otro, que es maravilloso y no hay afán. No hay afán, vivir el día a día lo mejor posible. ¿Cuál es el fin último del ser humano? Servir. Cambiar el sistema, no. Yo tengo ahorita un presidente, el presidente Trump, que me parece que es digamos, el representante total del siglo pasado, que es el control, el miedo, la separatividad, el amenazar, el creerse superior. Y yo no voy a poder quitar a Trump, ni me interesa. Pero lo que sí puede hacer uno mismo es crear su sistema. Cuando tú creas tu propio sistema individual, puede estar gobernado por Hitler, pero a ti no te va a suceder nada. ¿Por qué? Porque estás en tu propio sistema. Y cuando la gente cambia su propio sistema individual, este va abarcando y va cambiando y va a llegar el momento en que vamos a tener gobernantes de la altura de la conciencia del planeta. Pero por ahora todavía tenemos estos gobernantes que están todavía sostenidos y han creado su ideología y han llegado ahí por el miedo y creándole miedo a los demás, ¿no? Ahorita estamos hay mucha gente que está despertando, hay mucha gente que tiene miedo, hay mucha gente que tiene ya información, pero indudablemente el sistema ahorita todavía, aunque estamos en el momento de transición, está sustentado por el miedo. Pero lo que podemos hacer nosotros no es cambiar el sistema, porque eso no nos corresponde a nosotros. Lo que nos corresponde realmente es cambiar nuestro sistema interno. Cuando tú cambias tu sistema interno, cambias tu diámetro del sistema y parece que tuvieras una burbuja. Y a medida que esas burbujas van creciendo, van sacando y van despidiendo el miedo. Entonces, yo lo que quiero darle a la gente es una voz de aliento, de optimismo, que todo está bien, que la perfección es perfección, que se tomen el tiempo, que si no lo necesitan, que si no quieren trabajar en su parte espiritual, no lo hagan. Que no les va a pasar nada, porque eso no les va a pasar nada. Sencillamente, pues se van a perder de grandes cosas que de pronto más adelante podrán vivir. Y las personas que sí están interesadas en hacerlo, que lo hagan, que es el momento ideal, que hay como una sobredosis de energía que es maravillosa y que hay que aprovecharla y que la hagan a su ritmo. Pero que todo va a estar perfecto, independiente de lo que pase en este planeta, todo es perfecto. Todo es amor, felicidad. La vida es un juego maravilloso de roles, no más. Sí, así lo sentimos mucho. Bueno, yo te iba a decir que si te parece, aparte de comunicarte que pronto nos veremos, cuando la vida organiza, pero por acá. pronto nos veremos físicamente. Esta es la primera repetición que hacemos. Darte un gran abrazo, Enrique, porque
La verdad quería decirte esto desde el inicio. Yo te admiro mucho, creo que eres una persona que está trabajando por este despertar, que lo ha vivido en su cuerpo, que día a día lo hace, tu sonrisa, tu Se va a energía. cortar, se va a cortar. Hay problemas en la retransmisión, se va a cortar. Eso, No, vale decirlo porque a mí me gusta cuando estoy interactuando con personas como tú decírselos y darles un parte de agradecimiento por todo lo que están haciendo y por brindar los espacios que tú brindas a tantas personas que tienen tanto para dar a conocer a nosotros, y que decirte que tus entrevistas y los invitados que has tenido a mí me han llenado de sabiduría y de información, y me han retroalimentado, y tus palabras. Entonces creo que en eso consiste, en eso consiste este movimiento de despertar, de tener la participación de todos y aprender de todos, y estoy muy contento de, así sea, conocerte por video, pero espero muy pronto darte un gran abrazo a ti, y bueno, y a Salvador también, que está ahí, y bueno, y a Lilananda. está por aquí, no quiere salir, pero está por aquí. Yo le decía a Lina Nanda esta tarde, cuando me comentaba, pues Mario, ve tus vídeos y tal, digo, no me digas. Digo, con mi hija, lo comentaba hace poco, digo, pues ya somos tres, ya tenemos tres, ya tengo tres fans, ¿no? Creo yo que eres mucho más, pero no. Me encontré con un amigo, bueno, un conocido a la puerta hace unos meses, me dice, tú eres Enrique, ¿qué tal? ¿Grabas con él? Al poco, este verano en la playa, una señora, tú eres Enrique, que está en la televisión, grabas con Emilio, sí, ya tiene otro fan. Entonces tú, Lilananda, me dice, no, pues Mario te aprecia, ve tus vídeos, no me digas, yo tengo 3 fans. Y mi hija esta mañana dice, no, papá, tiene 4. Digo, ¿4? ¿Quién es el cuarto? Dice, soy yo, mi hija, con 15 años, soy yo. Y me dio una sorpresa, digo, ¿cómo tú? Dice, sí, yo grabo vídeos, yo estoy, digo, madre mía, yo tengo 4 fans. Bueno, es un poquito broma. Esto lo hago... No, tienes muchos más, te lo aseguro, muchos más. Bueno, pero sí. Has llegado, Muchas gracias. Yo me desapego. Yo lo hago porque es lo que siento hacer, no por tener 4 o 4.000 o 4 millones. Me da igual, exactamente. Yo hago lo que siento que debo hacer, no ya lo que quiero. Eso lo hacía antes. En mi vida he hecho lo que he querido toda la vida y me ha ido perfectamente. Cuando lo analizo, es perfecta. La vida ha sido divina para llegar donde estoy ahora mismo. Y ahora mismo hago lo que siento. Entonces, cuando dice, bueno, y cuando me preguntan en una charla, bueno, ¿y cómo van a ser las empresas del futuro? ¿Cómo va a ser las nuevas relaciones del futuro? ¿Cómo va a ser? Digo, no lo sé. Cuando la vivamos, la podremos compartir, pero cualquier cosa que planifiquemos ahora mismo será mental. Bueno, Mario, espero que pronto nos veamos, nos abracemos físicamente, que podamos hacer alguna otra transmisión. Esta no sé cómo habrá salido, pero como salga, la emitiremos en su totalidad. No sé si cortar lo que has dicho ahí, que ha habido interferencia. Cuando no, para nada. No digas respecto a mí. Cuando has hablado de mí, ha empezado a echarme flores, me he puesto colorado. No, hay que decirlo. Bueno. Uno no sabe, de pronto no lo puedo expresar después. Quería expresártelo. Bueno, muchas gracias. Me gustaría que terminaras tú. Terminaras tú con lo que tú quisieras, con lo que quieras compartir, con lo que... Muchísimas gracias por compartir, por lo que estás haciendo por Despertar Conciencial y por todo lo que nos queda por delante, que haremos muchas cosas juntos. Así sea, que así sea. No, yo quiero mandarle un mensaje, sobre todo a los jóvenes que están iniciando o que están pasando ahorita por muchos inconvenientes, por mucho miedo, porque el miedo es lo que nos está invadiendo en este momento, que sepan que hay una opción, que la opción es conocerse a sí mismos, que no van a tener que dejar su vida, no van a tener que disfrutar con sus amigos, no van a tener que dejar sus mascotas, no van a tener que dejar su novio, no van a tener que dejar sus profesiones, lo que les gusta hacer, no van a tener que dejar de hacer nada, todo lo contrario. La espiritualidad está precisamente diseñada y lo que queremos es que la espiritualidad llegue a todos los aspectos de tu vida, que no sientas que la espiritualidad te va a quitar nada, porque no te va a quitar nada. La espiritualidad te va a dar muchísimo. Si quieres ser una actriz, un cantante, un empresario, un deportista, lo que quieras hacer, puedes hacerlo y vas a disfrutarlo ahora sí realmente, y vas a ponerlo al servicio tuyo y de los demás, y va a haber un goce grandísimo. Entonces, que no creas que la espiritualidad es de tierra,
o es de comer diferente, o de ponerse hábitos, o de vestirse, o de hablar de cierta forma. Eso no es, aunque indudablemente hay ciertos parámetros, pero que te entregues al mundo espiritual, que la única forma real en este momento de disfrutar de todo lo material, que es hermoso y fue creado por nosotros mismos, es teniendo esa conexión espiritual. Entonces, que si quieres disfrutar de tu exterior, quieres disfrutar de tu carrera, quieres disfrutar de tu pareja, quieres disfrutar de tu familia, de tu perro, de una fiesta con amigos, de una buena botella de vino, vuélvete espiritual, vuelve ese camino, encuéntrate otra vez con esa conciencia que te está dando todo y siempre te lo ha dado, y que lo único que quieres es que la reconozcas para que vuelva a haber esa unidad y vuelva el disfrute total a tu vida. Bueno, pues yo añadiría, si me lo permites, a todo lo que ha dicho, que disfrutes. Disfrute todo eso, pero no te apegues a nada, ni siquiera No, claro. virtual. No, probablemente no te apegues, pero disfrútalo. Claro. Mientras que lo estés creando. Tú no tienes tú no te vas a pegar. La persona se apega a algo porque no sabe cómo lo creó y teme perderlo. Pero como cuando tú sabes cuándo creas la abundancia, la vida y la felicidad, algo solo te apegas a ella porque sabes que tú la creas. Entonces ahí ya se va el apego. No hay apego de nada. En el apego siempre hay miedo o rechazo o miedo a perderlo. Pero si yo tengo dinero y tengo una gran empresa y tengo fama, disfrútala al máximo y no vas a pegarte porque sabes que la construiste con conciencia. Entonces, cuando no la tengas, puedes construir otra cosa. Es algo que ya no va a existir ese miedo del apego o ese miedo de la culpa o ese miedo a lo material. Disfruta lo material. Hay cosas materiales hermosas que hay que disfrutarlas. Todo hay que disfrutarlo. La vida es maravillosa, es para disfrutar. Así de todo. Mario, te agradezco muchísimo el tiempo que has compartido, agradezco a tu madre y a la vida el tener la ocasión de conocernos personalmente, y compartiremos muchas cosas, como decía antes, dejando que la vida organice. Así que... Gracias por este espacio, gracias por tu tiempo, un gran abrazo para Lilananda y para Salvador también. Muchas gracias por este espacio que me han abierto, que es uno de los primeros, porque hasta ahora estoy saliendo a mi vida pública. Llevo años en mi vida interna, pero hasta ahora estoy saliendo a la vida pública y agradezco mucho este espacio que me has brindado, de verdad. Muchísimas gracias, hasta muy pronto. Namaste. Namaste. Gracias, namaste. Namaste.